las plantas con flores presentan diversas estrategias reproductivas. Un ejemplo de ello es la ercogamia, como mecanismo que promueve el cruzamiento entre distintas plantas, reduciendo o impidiendo la autopolinización debido a la separación espacial de las piezas fértiles de la misma flor. Es por ello que numerosas especies de plantas dependen de vectores para trasladar el polen entre sus individuos y producir frutos. Bajo este escenario se producen los mutualismos entre plantas y polinizadores, que dependen en gran medida de que las plantas puedan recompensar a sus socios reembolsando los costos energéticos de la actividad de alimentación. Pero esto no es tan sencillo. A menudo abejas y abejorros enfrentan un dilema cuando deben compartir un recurso limitado. Los atrayentes florales para polinizadores también pueden atraer a los herbívoros enemigos de las plantas. Es por ello que las plantas desarrollan compuestos tóxicos, y uno esperaría que dicho néctar o polen tóxico sea dañino para los polinizadores ilegítimos, pero no para los legítimos, desarrollando una protección química y mecánica contra ellos. La gran mayoría de las plantas con flores dependen de las abejas para la polinización. Ellas han desarrollado estructuras especiales en forma de cepillos llamadas escopas o corvículas para la recolección del polen. Si se acumula más polen en las corvículas, quedará menos para transferir a un estigma para la fertilización y en consecuencia se reducirá la producción de semillas. Se puede predecir que si las plantas tienen altas concentraciones de componentes tóxicos en su polen, sea menos probable que lo acumulen en las corvículas, dejando más polen en la superficie del cuerpo de las abejas para la polinización. Estudios recientes sugieren que 2 especies de plantas en Dipsacus producen polen que contienen componentes tóxicos que disuaden a los abejorros de recolectarlo cuando se alimentan de flores. Juan y colaboradores estudian el efecto producido por la presencia de diferentes concentraciones de saponina en las recompensas florales sobre el éxito de la polinización y por consiguiente el éxito reproductivo en Dipsacus asper y chinensis. Ambas poseen una morfología floral similar, pero difieren en la concentración de saponina que contienen en los tejidos vegetales y florales. Se sabe que la saponina, al igual que otros metabolitos secundarios, funcionan como una defensa química de la planta, ya que, por ejemplo, le da un sabor amargo que reduce la palatabilidad para herbívoros. El principal objetivo del trabajo fue evaluar el rechazo del polen tóxico por parte de los abejorros y sus efectos en la transferencia del mismo para el éxito reproductivo en 2 especies de Dipsacus. Estas 2 especies, Dipsacus chinensis y asper, fueron estudiadas entre 2013 y 2018 en las zonas montañosas de China, más precisamente en una estación de campo en el Jardín Botánico Alpino Shangri, en la provincia de Yunnan, sureste de China, y en Shenonglia, provincia de Hubei, China. Estos 2 sitios están separados por más de 1000 kilómetros. Las 2 especies de Dipsacus son fuertemente protándricas. Esto implica que los estambres y estigmas no alcanzan al mismo tiempo la madurez para la polinización. La flor se desarrolla primero como flor masculina con una duración entre 1 y 2 días y luego alrededor del 3er día entra en la fase de desarrollo femenino. En base a lo anteriormente planteado, los investigadores se cuestionaron si el rechazo del polen tóxico por parte de los abejorros facilita la transferencia de polen para el éxito reproductivo. Es por ello que debieron realizar una serie de tratamientos para responder a esta pregunta. El primero fue examinar la distribución de saponina 6 en diferentes tejidos en ambas especies. Para ello, recogieron las raíces frescas, tallos, hojas y pétalos por separado a partir de 20 plantas de cada población estudiada. Por otro lado, el polen y el néctar lo recolectaron de los capítulos en fase masculina, pero previamente debieron embolsar las inflorescencias con una malla para excluir a los visitantes florales. Para extraer la saponina del polen, pesaron muestras de 0,1 gramos con balanza digital. Luego, molieron los granos de polen en un mortero para disociarlos de la pared delantera y los diluyeron con agua pura para ser transferido a un tubo de microcentrífuga. Finalizada la centrifugación, descartaron el sobrenadante y el polen se trituró con homogeneizador de tejidos.
Procedieron de la misma forma con los tejidos vegetales. Posteriormente registraron el volumen de cada muestra arrojando los siguientes valores que fueron analizados con modelos lineales generalizados. Se observa que ambas especies tienen más concentración de saponina en raíces que en hojas y tallos, y se presentan en pétalos y polen, pero no en el néctar. Además, la concentración en el polen de chinensis es significativamente mayor respecto a Dipsacus asper. Para conocer el ensamble de polinizadores, realizaron observaciones directas de los visitantes florales durante lapsos de 30 minutos por la mañana y por la tarde, cuantificando la tasa de visitas en diferentes parches seleccionados al azar. Observaron además que los más abundantes fueron Bombus festivus, Frisianus, Remotus, y registraron que representaron el 96% en asper y el 67% en chinensis, del total de visitas registradas en un periodo de 40 horas de observación. Por otro lado, observaron que en la población de chinensis las tasas de visita de Bombus festivus y Frisianus no difirieron significativamente y fueron superiores a las de otros visitantes. Estas especies fueron las dos visitantes más frecuentes en Dipsacus asper en Yunnan y sus tasas de visitas no fueron significativamente diferentes. En Hubei, la población de Dipsacus asper tuvo a Bombus remotus como el principal visitante, con una tasa de visitas significativamente mayor que el de Bombus festivus. Pero la visita de abejorros fue menor en Hubei comparada con la provincia de Yunnan. Debieron además identificar y cuantificar los tipos de polen que fueron transportados por los abejorros en las corvículas y en su cuerpo. Registraron que Bombus festivus acicalaba el polen de las dos especies en las corvículas con más frecuencia que Bombus frisianus y remotus en las tres poblaciones. Y más granos de polen permanecieron en los cuerpos de Frisianus que de festivus, lo que indicaron que Frisianus evitó acicalar el polen y reunirlos en sus corvículas. Pero en la provincia de Hubei, en la población de Dipsacus asper, se observó que Bombus festivus acicalaba el polen de Dipsacus en las corvículas con más frecuencia que Bombus remotus. Los dos abejorros de la población de Yunnan cultivaron relativamente más polen de Dipsacus asper, en el que la concentración de saponina fue significativamente menor que en la de Dipsacus chinensis. Para probar el efecto de la concentración de saponina en el polen sobre la frecuencia de acicalamiento, debieron etiquetar al azar 54 plantas de asper en la estación de campo en la provincia de Yunnan. Embolsaron los botones florales y cuando empezaron a exponer el polen los destaparon y observaron al abejorro Bombus festivus acicalarse en ellos. Para estimar la intensidad de acicalamiento registraron la frecuencia y se calculó el número de episodios de acicalamiento por visita a las flores de cada capítulo. Posterior a ello, recolectaron el polen de cada planta marcada para su análisis de contenido de saponina. También demostraron la eficiencia de transferencia de los granos de polen desde las flores de la fase masculina hacia los estigmas de las flores de la fase femenina, mediados por la visita de las diferentes especies de Bombus. Observaron que Bombus festivus eliminó más polen de las flores de la fase masculina, pero depositó menos en los estigmas de las flores de la fase femenina de manera consistente en las tres poblaciones. Tanto Bombus fresianus y remotus eliminaron menos granos de polen de las anteras, pero fueron más eficientes para depositar el polen en los estigmas de las flores de la fase femenina. Al cuantificar los granos de polen registraron que la transferencia hacia el estigma de Dipsacus chinensis fue mayor y con polen más tóxicos que en Dipsacus asper. ¿Cómo realizaron los tratamientos de polinización para conocer si la producción de semilla está limitada en polen? Se sometieron 50 capítulos por población a 4 tratamientos de polinización. Control: flores de 25 capítulos elegidos al azar para la polinización abierta, mientras que las flores de otros 25 capítulos se embolsaron para excluir a los polinizadores. En cada capítulo embolsado, 3 grupos de flores, 50 flores en cada grupo, fueron sometidos a los siguientes 3 tratamientos. Autogamia: las flores no fueron tratadas. Autopolinización: las flores se polinizaron a mano con mezclas de polen recolectadas de 3 flores dentro del mismo capítulo.
Polinización cruzada. Las flores se polinizaron a mano con mezclas de polen de otras 3 plantas al menos a 10 metros de distancia. Luego de 3 semanas recogieron los frutos y contaron el número de frutos desarrollados y abortados. También midieron la proporción de fructificación como el número de frutos dividido por el número total de flores en cada tratamiento. La proporción de fructificación fue significativamente más bajo polinización abierta que bajo polinización cruzada en el Dipsacus asper en Hubei, pero no para las 2 especies en la provincia de Yunnan. Finalmente, los experimentos de polinización manual mostraron que las 2 especies eran autocompatibles, pero los capítulos de flores en bolsas casi no producían frutos, lo que indicó que la proporción de fructificación en estas 2 especies dependía de las visitas de los polinizadores. El polen de Dipsacus chinensis presenta mayor concentración de componentes tóxicos en sus granos de polen que en Dipsacus asper, por lo que demuestra el sabor amargo disuadiendo a los abejorros de recolectarlos, quedando así menos acumulado en sus corvículas y más en la superficie de su cuerpo, lo que favorece eficazmente la transferencia a los estigmas para la polinización, asegurando el éxito reproductivo. Se demostró además que el sabor amargo de la saponina en el polen funciona como defensa química de la planta, reduciendo la palatabilidad para los herbívoros o polinizadores ineficientes, pero se encontró ausente en el néctar, por lo que fue preferido por los abejorros para su alimentación. Y por último, la selección de metabolitos secundarios en polen a través de la disuasión de polinizadores ineficaces paralelos a la función ecológica del néctar tóxico ilustra el establecimiento de mutualismos entre plantas y polinizadores, restringiendo las múltiples interacciones entre plantas y diversos visitantes florales.